¿Qué harías si el hombre que destruyó tu vida tuviera que arrodillarse ante ti para salvar su fortuna? Sofía Reyes, una joven de origen humilde, jamás imaginó que la sangre de su familia mancharía las manos de la aristocracia, y mucho menos que el único camino para la justicia pasaría por la opulenta y oscura casona de su enemigo. El destino, con su ironía más cruel, la llevó a Buenos Aires en 1878, a la mansión de la Vega, donde la pobreza se cruzaba con la decadencia de la nobleza en un baile de sombras. Sofía, con sus manos hábiles y su mente aguda para los números, era solo una cuidadora, un espectro en el gran salón, obligada a servir a la misma estirpe que, sin saberlo, había labrado su miseria. Su pureza inicial era un lienzo a punto de ser salpicado por el fango de la intriga. La gran pregunta no era si obtendría venganza, sino si, al desenterrar la verdad, podría evitar que la codicia ajena se llevara también su alma. Su historia comenzaba en el silencio de una alcoba enferma, donde la muerte susurraba secretos y la fortuna se desvanecía en la oscuridad, aguardando el momento justo para resurgir bajo una nueva dueña. El aire en la alcoba del duque Gaspar de la Vega era denso, pesado con el aroma de alcanfor, maderas antiguas y la inminencia del final. La luz, filtrada por pesados cortinajes de terciopelo, apenas distinguía las figuras. Sofía se movía con la precisión silenciosa de un fantasma, ajustando los almohadones bajo la cabeza del viejo noble, un gesto de piedad que contrastaba con la fría indiferencia del resto de la casa. Sus ropas eran sencillas, de lana gastada, un mundo aparte de los sedosos camisones que el duque apenas notaba. El candelabro de plata reflejaba en sus ojos la promesa de una riqueza que jamás tocaría, una metáfora brutal de su vida. Ella sentía el peso de la desesperación, no solo por su propia necesidad de un salario, sino por la lenta agonía del hombre que, en sus momentos de lucidez, le dedicaba una mirada cargada de un remordimiento inexplicable. La atmósfera opresiva de la estancia de la Vega la asfixiaba, pero la tenaz voluntad de sobrevivir y una dignidad inquebrantable, forjada en la adversidad de la boca, le impedían flaquear, manteniéndola erguida ante la decadencia. A pesar de su situación precaria, Sofía no era una simple víctima. Mientras revisaba las prescripciones médicas, su mente no se limitaba a las dosis. Su agudeza natural se aplicaba a descifrar las notas del mayordomo sobre las deudas crecientes del duque, un torbellino de números que superaban con creces sus magras finanzas. En ese análisis silencioso revelaba una inteligencia matemática latente, un don oculto que la gente de su clase raramente tenía la oportunidad de cultivar. Una noche, al oír a hurtadillas al marqués Rodrigo, el sobrino, discutir con un abogado sobre la hipoteca de la estancia, Sofía sintió el frío de la injusticia. Son como alimañas, esperando que uno caiga para roer los huesos de la honra, pensó pero su corazón no se cerró. Su empatía se dirigía hacia el viejo duque, un hombre roto que parecía estar pagando, en su lecho de muerte, culpas que iban más allá de sus propias deudas, un sufrimiento que ella sentía instintivamente como un eco de su propia historia. Su fuerza no estaba en sus puños, sino en la claridad de su juicio moral y la firmeza de su espíritu. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. La situación de Sofía, atrapada entre el sufrimiento del duque y la avaricia de Rodrigo, estaba a punto de volverse insostenible. La presión de las deudas y la enfermedad del duque Gaspar se combinaban para crear un clima de tensión que solo una mente tan aguda como la de Sofía
podía percibir en su totalidad. Ella ya había comenzado a notar inconsistencias en el cuidado del duque, pequeños detalles que apuntaban a algo más que una simple enfermedad de la vejez, indicios sutiles que la acercaban al peligro sin saberlo. El destino de la estancia de la Vega y el suyo propio pendía de un hilo, atado a un anciano moribundo y a un secreto que yacía enterrado bajo décadas de lujo y mentiras, esperando solo una mirada inocente para salir a la luz. El marqués Rodrigo de la Vega irrumpió en la alcoba como un golpe de viento helado, trayendo consigo el aroma de tabaco caro y una arrogancia sin límites. Sus ojos oscuros, fríos como la superficie de un lago en invierno, se posaron sobre Sofía, evaluándola como a una pieza de mobiliario. Asegúrate de que su excelencia no cause molestias innecesarias al morir. Hay un notario esperando la firma de mañana, dijo con una voz pulcra, sin una pizca de afecto por su tío, revelando una crueldad metódica. El marqués no solo era ambicioso, era un depredador. Su poder radicado en el linaje y en una red de deudas que había tejido para asfixiar a su propia familia. El stake era claro, la histórica estancia de la Vega y todo el prestigio asociado a ella. Su acción cruel no fue solo el envenenamiento lento del duque, sino la absoluta falta de humanidad al planear la venta de la tierra a un tal barón Guzmán, incluso antes de que su tío diera el último aliento, un acto que sellaba su alma a la avaricia y la traición. El duque Gaspar, con un esfuerzo supremo, logró agarrar la mano de Sofía, sus ojos suplicando un silencio cómplice. Ella, a pesar del miedo que le infundía el marqués, sintió una oleada de protección, una impotencia que le quemaba la garganta. El futuro de la casa, la tierra y, lo que era más importante para la comunidad, el destino de las familias de trabajadores que vivían de la estancia, estaban en juego. Rodrigo, con una sonrisa burlona, deslizó un anillo de oro por la mesita de noche. «Aquí tiene un pequeño adelanto, señorita. No se acostumbre al lujo. Solo es una propina por su discreción y por mantener su boca cerrada sobre las cuentas de la casa», declaró, humillándola al tratar su dignidad como una mercancía barata. La heroína tragó el insulto. Su fuerza latente se manifestaba en la quietud de sus manos, que en lugar de temblar se tensaron con una resolución silenciosa. Ella no podía luchar contra el marqués con dinero o título, pero su impotencia momentánea se convertiría en el combustible de su futura resistencia. La tensión en la alcoba se rompió por la llegada de una carta lacrada, entregada por un lacayo con librea impecable. Rodrigo, con el ceño fruncido, leyó el sello. «Vuestra señoría, el conde Santoro exige que se le pague la deuda de la cosecha de trigo de inmediato o procederá con la ejecución del embargo», dijo el mayordomo con voz temblorosa, estableciendo por primera vez la amenaza externa que pendía sobre los de la Vega. La mención del conde Alejandro Santoro no era solo un nombre, era la reputación de un hombre de honra inquebrantable y de vastas, casi míticas, tierras en la Patagonia. Para Sofía, el conde era una figura lejana, un eco de poder legítimo que contrastaba con la tiranía de Rodrigo, la existencia de un noble que valoraba la justicia y el cumplimiento de la palabra empeñada, inyectaba una pequeña, casi imperceptible, gota de esperanza en su desolación. Este hombre de honor, quizás sin saberlo, se convertiría en la primera pieza de su tablero de ajedrez contra la desvergüenza aristocrática, un futuro aliado en la sombra. En un suspiro final, una noche tormentosa donde el viento azotaba las ventanas de la alcoba como un castigo divino, el duque Gaspar, con una lucidez aterradora, logró deslizar algo en la mano de Sofía. Era un pequeño diario encuadernado en cuero raído, no la cubierta lujosa de un noble, sino la de un hombre que guardaba un secreto vital. No el testamento,
El diario. La verdad está en la clave. No lo dejes en manos de Rodrigo. Él tiene sangre y codicia en su alma. Te lo ruego. La llave. Fueron sus últimas palabras, un torrente de angustia y remordimiento. El evento fue un catalizador. La muerte del duque y la confidencia del diario forzaban a Sofía a cambiar su papel de cuidadora por el de guardiana de un misterio. El peso del pequeño libro en su mano se sentía más grande que toda la estancia, un objeto que era a la vez un tesoro y una sentencia, conectando su vida humilde con los crímenes de una estirpe noble. Días después, mientras Sofía se dirigía al patio para desechar unas hierbas medicinales, se encontró cara a cara con la imponente presencia del conde Alejandro Santoro, que había llegado a la estancia para discutir las deudas del duque sin saber de su muerte. Él era alto, con una levita impecable y un aire de melancolía noble que lo hacía destacar en la penumbra. Sus ojos, de un gris tormentoso, se encontraron con los de ella, y por un instante la jerarquía social desapareció. Ella no se intimidó manteniéndose erguida, y él no la miró con desdén, sino con una inusual curiosidad, como si pudiera ver más allá de su humilde mantilla de cuidadora. «¿Qué lleva usted en la mano, señorita? ¿Es de la familia?», preguntó él, su voz grave y económica en palabras. Ella apretó el diario, la tensión se hizo eléctrica, y por primera vez sintió que su secreto era compartido, que la mirada del conde no juzgaba, sino que analizaba, y quizás ofrecía una promesa tácita de comprensión. Sofía le mintió con una calma sorprendente, negando cualquier conexión con la familia, y se retiró con el corazón desbocado, sabiendo que el conde Alejandro Santoro era la amenaza más honrada que Rodrigo tenía. La promesa de revelación estaba en el diario, que ahora ardía en su cofre. Ella sabía que el marqués no tardaría en buscar el testamento del duque, y al no encontrarlo, sospecharía de ella. La pregunta que la atormentaba, mientras descifraba la primera página del manuscrito, escrita con una clave basada en los títulos de la biblioteca del duque, era: ¿qué secreto es tan terrible que un noble preferiría morir y dejar una fortuna a la deriva antes de que cayera en manos de su propio sobrino? La respuesta, oculta tras una metáfora sobre un ángel caído por la codicia, no solo revelaría el crimen ancestral contra su propia familia Reyes, sino que también la pondría en el centro de una lucha de poder que superaba su imaginación. La inocencia de Sofía se desmoronaba. La adaptación al mundo de Mindesesser, la alta sociedad y sus peligros, era inminente. Tras la muerte del duque Gaspar, la estancia de la Vega se transformó en un teatro de hipocresía. Las luces de los salones se encendieron para el velorio, y el aroma a incienso no lograba enmascarar la podredumbre moral. Sofía, aún vestida con su sencillo uniforme, se movía entre la alta sociedad con la discreción de una observadora aguda. Sus ojos, acostumbrados a la miseria tangible de su barrio, registraban ahora la miseria emocional de la nobleza. El lujo era solo una costosa fachada para la intriga y el egoísmo. Notó el contraste brutal entre la opulencia del cortinaje de seda y las miradas hambrientas de los nobles, más preocupados por la herencia que por el difunto. Ella guardaba el diario criptografado bajo su colchón, su mente trabajando incansablemente para descifrar la clave, sintiendo el peso de la responsabilidad. Esta primera inmersión en el mundo de los de la Vega la forzaba a entender las reglas del juego que, hasta entonces, le habían sido ajenas, preparando el terreno para su futura metamorfosis de cuidadora a jugadora maestra. Los primeros días después de la muerte del duque fueron una lección acelerada sobre la jerarquía de Buenos Aires. Sofía observó cómo las damas de alta alcurnia, cubiertas de mantillas y joyas, trataban a los sirvientes con un desdén que rayaba en la crueldad, una arrogancia cimentada en el linaje y no en el mérito. Ella notó que la nobleza de su apariencia no se correspondía con la nobleza de su espíritu.
En un momento, mientras servía agua, escuchó a una baronesa criticar sus manos, afirmando que eran demasiado rudas para un salón tan fino. Un comentario que hirió su orgullo, pero no su determinación. Sofía, sin embargo, encontró pequeñas victorias en su anonimato. Nadie la vigilaba, y su posición invisible le permitía escuchar conversaciones cruciales sobre las finanzas del marqués Rodrigo, revelando que sus deudas eran mucho más profundas de lo que se creía. Una vulnerabilidad que su inteligencia matemática almacenaba para el futuro. La diferencia entre Sofía y las jóvenes nobles se hacía patente en cada interacción. Mientras ellas competían por la atención de hombres ricos, Sofía dedicaba sus noches a descifrar los acertijos del duque, cuyo diario revelaba la contabilidad familiar. Una tarde, una de las primas del marqués, doña Elisa, extravió un broche de rubíes. El mayordomo, por orden de Rodrigo, culpó inmediatamente a Sofía, acusándola de hurto. En lugar de suplicar o llorar, Sofía solicitó con calma revisar los libros de contabilidad del duque, argumentando que si él había anotado hasta el precio de un simple candelabro, sin duda habría un registro del valor del broche, lo cual probaría que no era necesario robar algo tan insignificante. Su lógica inquebrantable y su falta de miedo sorprendieron a doña Elisa, quien finalmente encontró la joya en su propio corsé. Esta pequeña victoria demostró su fuerza interior y su primer golpe contra la injusticia del sistema que la oprimía. El conde Alejandro Santoro, ajeno a estos pequeños dramas domésticos, vivía en un mundo de responsabilidades monumentales. El peso de su vasto patrimonio patagónico y su apellido honorable gravitando sobre él como una armadura de acero. Lo encontramos en su estudio, no leyendo poemas, sino examinando informes de cosechas y precios de la lana, su frente marcada por el esfuerzo de mantener la economía de una región. Su rutina no era la de un diletante, sino la de un general al mando de un imperio agrícola. La gente lo respetaba por su justicia inquebrantable, pero también lo temía por su distancia emocional. Un hombre de mi posición no tiene el lujo de la debilidad o la compasión excesiva, solo la honra y la eficiencia, se decía a sí mismo, un pensamiento que intentaba acallar un profundo dolor pasado, la ruina de su propio padre por una traición similar. Alejandro cargaba con el fantasma de la traición de su padre, un hombre que, al igual que el duque Gaspar, había sido víctima de una estafa que manchó el apellido Santoro por años. Esta herida no resuelta lo había vuelto escéptico ante el amor y la frivolidad de la sociedad, pero le había dejado una sensibilidad especial hacia la injusticia. Al recordar a Sofía, su imagen en el pasillo con esa mirada indomable, sintió un interés genuino que iba más allá de la curiosidad superficial. No era la belleza lo que le atraía, sino la cualidad rara de la dignidad que emanaba de ella, a pesar de su condición. Él, un hombre acostumbrado a medir el valor por el linaje, se encontró midiendo el de ella por su entereza moral. Este interés no paternalista era el primer indicio de que Sofía no era una simple empleada, sino una incógnita intelectual y emocional que desafiaba su visión cínica del mundo. Una tarde, en la iglesia del pueblo, Alejandro presenció una escena que solo Sofía podría haber presenciado por completo. El marqués Rodrigo, con una falsa demostración de luto, intentaba confesar un pecado menor al sacerdote. Sin embargo, en un momento de descuido, el conde escuchó la frase clave que el duque Gaspar había mencionado, la confesión de su tío, años atrás, de que la fortuna de la Vega tenía una mancha de sangre y fraude. El duque Gaspar, atormentado por su pasado, había revelado a Alejandro, sin quererlo, la verdadera naturaleza de la injusticia que pesaba sobre la familia. Este conocimiento secreto, esta mancha ancestral, ahora conectaba el destino de Alejandro
el hombre de honor atormentado, con el diario criptografado de Sofía, la guardiana de la verdad. El conde se dio cuenta de que su intervención no era solo por una deuda de trigo, sino por la obligación moral de limpiar el apellido, un objetivo que, sorprendentemente, parecía compartir con la humilde cuidadora. La conexión se consolidó en un encuentro fortuito en la biblioteca del duque, donde Sofía buscaba referencias para descifrar la clave del diario. Alejandro, que había entrado para examinar los títulos de propiedad, la encontró inmersa en una edición antigua de contabilidad. «Leo sobre las leyes de propiedad y deudas, Su Excelencia», respondió ella con calma, sin mostrar servilismo. Él, sorprendido por su elección de lectura, la retó con preguntas complejas sobre hipotecas y tasas de interés. Sofía, con una habilidad inesperada, le explicó las trampas legales que Rodrigo estaba usando con un lenguaje matemático preciso. Alejandro la trató como a una igual, intelectual, la primera vez que un noble le otorgaba tal respeto. Este intercambio, breve pero intenso, reveló que sus mentes operaban en la misma frecuencia, una chispa intelectual que era mucho más peligrosa que cualquier atracción física, y el conde ya no podía verla simplemente como la cuidadora. En medio de la discusión, Sofía le mostró un pequeño cálculo que había realizado mentalmente sobre la deuda que Rodrigo había falsificado con el barón Guzmán, un fraude que ni siquiera los administradores del duque habían notado. La cifra que el marqués presentó tiene un error de usura de casi el 10% en el cálculo compuesto, explicó ella con una exactitud escalofriante. Alejandro se quedó en silencio, impresionado. Esa capacidad no era solo talento, era un arma potencial en el mundo de las finanzas. Él, por primera vez, dejó entrever una ligera preocupación. «Si usted tiene razón, señorita, el marqués es más peligroso de lo que parece, y usted es la única que lo ha notado. Él, el hombre de poder, había aceptado el juicio de una joven humilde, invirtiendo momentáneamente la dinámica social. Esta pequeña revelación estableció que la inteligencia de Sofía era su verdadero título de nobleza. La conversación se tornó personal cuando Alejandro, sintiéndose extrañamente cómodo, compartió un detalle sobre su propia carga, el peso del apellido Santoro y la expectativa de la nobleza. «Mi honra no es un regalo, señorita, sino una prisión de deberes», confesó, revelando la primera capa de su melancolía. Sofía, por su parte, le confió que había perdido a sus padres por una injusticia financiera similar, aunque sin revelar el robo directo. Esta vulnerabilidad compartida fue una tregua emocional entre dos personas de mundos opuestos que se encontraban en el aislamiento de la nobleza y la miseria, respectivamente. El conde, sintiendo la necesidad de protegerla, le ofreció un pequeño adelanto de su salario, no como limosna, sino como reconocimiento de su trabajo intelectual. Un gesto que, si bien era condescendiente, venía de un lugar de genuina preocupación. El marqués Rodrigo, sospechando que Sofía sabía más de lo que admitía sobre el duque, decidió eliminar la amenaza de la manera más cruel y efectiva, desacreditándola públicamente. Aprovechando el funeral del duque Gaspar, el día que ella esperaba una paga que le permitiese irse, Rodrigo la acusó ante la multitud de nobles de ser una impostora y una bruja que había manipulado al duque. «Esta mujer no es más que una rata de alcantarilla que se ha colado en nuestro linaje para robar la plata familiar», gritó, su voz retumbando en la iglesia. La acción del antagonista fue doble, la humillación pública y la orden de expulsión inmediata, privándola de su reputación y de su única fuente de ingresos. Sofía se enfrentó a la humillación con la cabeza erguida, aunque su corazón se encogió al ver las miradas de desprecio de la aristocracia, que creían ciegamente en la palabra del marqués. Rodrigo, como golpe final, tomó el pequeño cofre donde ella guardaba sus escasas pertenencias
y rasgó frente a ella el supuesto testamento que el duque había firmado días antes, un documento falsificado por el propio marqués, no el diario. «Aquí está su herencia, señorita. Cenizas y vergüenza», declaró con una sonrisa triunfal. El peligro era real. Si no se iba inmediatamente, la encarcelarían. Mientras era arrastrada por los guardias, Sofía solo pensaba en el diario, que, afortunadamente, estaba oculto en el forro de su corsé. La heroína fue expulsada de la propiedad, marcada socialmente, perdiendo todo. Justo cuando los guardias la empujaban brutalmente hacia la puerta, el conde Alejandro Santoro, que había llegado tarde al funeral, intervino. Su presencia imponente detuvo a los hombres. «Marqués de la Vega, el decoro requiere que se manejen estos asuntos sin violencia. Déjela ir. Yo garantizo que no es una ladrona», dijo usando su autoridad para protegerla. Pero Sofía, en un acto de dignidad final, se negó a aceptar su ayuda como una protegida. «Agradezco a su excelencia, pero no necesito caridad», dijo con voz firme, recuperando su bolso. Al salir, lanzó una última mirada de odio a Rodrigo, un juramento silencioso. Ella se había defendido de la humillación, mientras que Alejandro, sin saberlo, había presenciado la injusticia que él había prometido combatir, solidificando sus sospechas sobre la moralidad del marqués. En las afueras de la estancia, bajo la lluvia fría, Sofía finalmente pudo detenerse. El diario del duque, presionado contra su pecho, le había salvado la vida. Al descifrar la última página, encontró la verdad devastadora. La riqueza ancestral de los de la Vega no había sido adquirida por mérito, sino por el robo y fraude de los bienes de sus propios antepasados, los reyes, condenados injustamente como revolucionarios hacía décadas. Ella no solo era pobre y huérfana, sino víctima directa de un crimen de la aristocracia. Inocente cuidadora, comprendió que la mancha de sangre del duque no era metafórica, sino literal, un pecado original que condenaba a la familia. Esta información crucial transformó su dolor en un propósito ardiente, dotando a su sufrimiento de un significado histórico que superaba la mera venganza personal. Sofía, sola en el camino polvoriento, no derramó ni una lágrima. Su mano acarició el broche de los reyes, un pequeño óvalo de plata que había guardado su madre, ahora un símbolo de su linaje, robado. La revelación no la había quebrado, la había forjado. Prometió ante el cielo tormentoso: «No voy a vengarme por mi humillación, voy a vengar mi historia y mi sangre». La promesa de cambio no era solo un deseo, era una certeza. La joven, exiliada y sin dinero, se dirigió hacia el convento de Santa Bárbara, su único refugio, donde usaría su mente prodigiosa y el diario para descifrar la clave final de la fortuna robada. El mundo creía que Sofía Reyes había sido destruida por el marqués, pero ella se había convertido en la semilla de su caída, una amenaza invisible que regresaría con la sofisticación de una aristócrata rica e implacable. El convento Santa Bárbara, un refugio austero y silencioso, se convirtió en el crisol de la transformación de Sofía. Lejos del lujo contaminado de la estancia, ella encontró un tipo diferente de riqueza: la paz para enfocarse en la verdad del diario. El diario, que pesaba menos que una onza, contenía la contabilidad encriptada de los activos de Minoresinde. La familia Reyes, ocultos en un banco suizo y transformados con el tiempo por los de la Vega. En el claustro, Sofía quemó su uniforme de cuidadora, simbolizando el fin de su vida de servidumbre. El acto de quema fue un ritual, un voto de no regresar nunca a esa humillación. Usando su brillantez matemática, que el duque Gaspar había notado e incentivado sutilmente, empezó a descifrar los títulos de propiedad y las inversiones que habían pertenecido legítimamente a sus ancestros, entendiendo que el arma más poderosa contra Rodrigo
no era la fuerza bruta, sino la ley económica que él usaba para oprimir. Mientras Sofía se preparaba en las sombras, el marqués Rodrigo ejecutaba su plan más vil. Para consolidar su herencia y pagar algunas deudas urgentes, aceleró las negociaciones con el inescrupuloso barón Matías Guzmán para vender la estancia histórica. Su crueldad no se detenía en lo personal. Para maximizar las ganancias y eliminar cualquier riesgo de oposición, fabricó deudas falsas y usureras contra los pequeños comerciantes y vecinos de las tierras adyacentes a la estancia. Su objetivo no era solo tomar la riqueza, sino asegurarse de que nadie en el vecindario tuviera los medios para resistir su tiranía. Esta acción, que afectaba a la comunidad entera, mostraba que la codicia de Rodrigo era sistémica y despiadada, buscando oprimir no solo a los nobles caídos, sino a la gente común que vivía bajo su sombra. Rodrigo no se limitó a las deudas. Para justificar el desalojo masivo de las familias trabajadoras de las tierras de la estancia, sobornó a testigos y presentó documentos fabricados al juez, alegando que las familias estaban en mora por rentas inexistentes. Esta crueldad fue el catalizador para la caída de Sofía, aunque ella no estuviera allí para verlo. La injusticia alcanzó un punto insoportable, afectando a la gente que ella quería ayudar. Sofía, que mantenía contacto con una anciana de su barrio por cartas secretas, se enteró de la situación precaria y del peligro inminente de que 50 familias perdieran sus hogares. Esta noticia, recibida en la aparente seguridad del convento, fue una pérdida más dolorosa que el dinero. La pérdida de la fe en la posibilidad de justicia simple. La humillación de Sofía en el funeral tuvo consecuencias duraderas. La aristocracia de Buenos Aires, seducida por la narrativa de Rodrigo de que ella era una ladrona de esgoto, la borró socialmente. Las pocas personas que la conocían y que podrían haber testificado a su favor, como doña Elisa o el mayordomo, se alejaron, temerosos de manchar sus propios apellidos con la asociación a una paria social, demostrando cómo el miedo era el mejor aliado del marqués. Sofía, aunque ausente, sintió el peso de esa condena, un aislamiento que la obligó a confiar solo en su propia mente y en el diario. Las palabras de Rodrigo se habían convertido en una marca de fuego, sellando su destino como exiliada y amplificando su necesidad de una venganza tan elegante como devastadora. Este aislamiento fue, paradójicamente, lo que le dio la libertad para operar en las sombras. La desesperación de Rodrigo por vender la estancia se debía a un plan secreto que el duque Gaspar había frustrado antes de morir. Una gran deuda con un financista extranjero. Al no poder vender inmediatamente, el marqués ejecutó un último golpe. Hipotecó las joyas de la familia y el resto de la propiedad a un consorcio de banqueros, con la condición de que la deuda se duplicase si no pagaba en 6 meses. Su plan era asegurar un dinero rápido, pero esto, sin saberlo, abrió la puerta para que un gran acreedor mayoritario pudiera adquirir sus compromisos financieros. Este acto de avaricia desmedida y falta de visión estratégica fue la soga que él mismo ató a su cuello, una escalada de riesgo que prometía una caída espectacular. En el convento, Sofía experimentó su momento de mayor debilidad. Tras meses de estudio y la confirmación de la injusticia contra las familias vecinas, sintió el peso de su humilde origen y la imposibilidad de luchar contra un sistema tan arraigado. Hubo una noche de profundo colapso, donde las lágrimas, que no había derramado en la estancia, corrieron silenciosamente sobre el cuero del diario. Era la tristeza de saber que la verdad no siempre triunfa y que el dinero de su familia estaba oculto en un país lejano, mientras que su gente sufría cerca. Este aislamiento no fue físico, sino emocional. La comprensión de que, incluso con la verdad en
Sus manos seguía siendo una huérfana solitaria contra el poder de un marqués respaldado por siglos de títulos y leyes injustas. La reflexión de Sofía no era la de una víctima, sino la de una estratega. Ella observó el patrón de la aristocracia. La honra se usaba como escudo para la avaricia y la palabra empeñada solo era sagrada cuando les convenía. Entendió que el mundo estaba estructurado para que los de su clase solo pudieran reaccionar, nunca actuar. El problema no es Rodrigo, sino el sistema que lo permite, meditó. Su rabia se destiló en una decisión fría. No buscaría venganza en forma de duelo o escándalo social, sino en forma de contratos legales y números irrefutables. La injusticia del mundo la había obligado a aprender su idioma más brutal, el de la contabilidad y el derecho de propiedad, haciendo de su mente la herramienta más afilada de su arsenal. El punto más bajo llegó cuando recibió la noticia del inminente desalojo. Sofía, con el corazón apretado por la impotencia, estuvo tentada de entregar el diario a un periódico, de buscar un camino más fácil. Fue un momento de gran debilidad, donde la comodidad de la resignación se sintió abrumadora. Sin embargo, al mirar el pequeño broche de plata de los reyes, un símbolo de la dignidad de su abuelo, sintió un resurgir de la fuerza. Ella se recordó el juramento de vengar su historia. La decisión fue crucial. No entregaría la llave de su fortuna al juicio público. Usaría el dinero para comprar el derecho a juzgarlo ella misma. En ese instante, la víctima se transformó en la agente, tomando la decisión proactiva de dominar las reglas del juego del poder. Mientras Sofía se preparaba para su resurgimiento financiero, el conde Alejandro Santoro, al tanto de las maniobras sucias de Rodrigo y la expulsión de Sofía, decidió actuar de forma indirecta. Usando su influencia y su vasta red de contactos, se puso en contacto con un banco suizo, el mismo que Sofía estaba a punto de contactar con la clave del diario, e hizo preguntas discretas sobre cuentas antiguas relacionadas con los de la Vega. Aunque no sabía la identidad ni la ubicación de Sofía, su intervención fue una ayuda estratégica inconsciente. Él estaba reuniendo pruebas contra Rodrigo, no por ella, sino por su propia honra y la promesa de justicia que se había hecho. Esto lo llevó a descubrir una anomalía en las cuentas de Rodrigo, una gran inyección de dinero que parecía ser un préstamo anónimo a tasas de usura. Días después, Alejandro, creyendo que Sofía aún estaba en la miseria, la localizó a través de la anciana del barrio. La encontró en el convento, no mendigando, sino estudiando textos financieros con una intensidad feroz. Él le ofreció un puesto de administradora en sus tierras en la Patagonia, un escape digno y seguro. «Venga conmigo, señorita Reyes. Podrá usar su mente para el bien. En este mundo, la gente como Rodrigo siempre gana», le dijo con una mezcla de respeto y condescendencia. Ella, con la fortuna ya en proceso de ser transferida a su nombre, lo miró a los ojos, sintiendo un profundo respeto por su rectitud, pero resistiéndose a ser salvada. «Agradezco su generosidad, conde Santoro, pero no necesito escapar de este mundo. Necesito cambiarlo». Alejandro, frustrado por su rechazo, pero intrigado por su determinación, le confió un secreto que invirtió ligeramente la dinámica de poder. Rodrigo es más que un simple avaro. Su avaricia viene del miedo a que se revele el pasado de la familia. «Sé de la mancha de sangre en la fortuna de la Vega», dijo, revelando el conocimiento que había adquirido en la iglesia. Esta confesión, que probaba que él también era un guardián de la verdad, la obligó a mirarlo como un posible aliado, no como un salvador. Él, a su vez, reveló su conflicto interno. Su madre sufría una enfermedad hereditaria que amenazaba su título y exigía un matrimonio de conveniencia para asegurar un heredero fuerte, dividiendo su honra entre el deber y el deseo de hacer lo correcto.
Sofía, sintiendo el conflicto interno del conde y viendo su deseo de justicia, propuso una tregua intelectual. Si usted cree en la justicia, ayúdeme con los números del marqués. Necesito un experto en derecho de propiedad, no un protector. Alejandro aceptó, entendiendo que ella no buscaba caridad, sino asociación, una inversión en su causa. Establecieron un acuerdo secreto. Él le proporcionaría información legal y contactos en la bolsa de valores, y ella le compartiría sus hallazgos sobre las manipulaciones financieras de Rodrigo, creando una alianza basada en el intelecto y la desconfianza mutua. El conde había aceptado trabajar para ella, un noble sirviendo a una plebeya, invirtiendo permanentemente la dinámica de poder. Antes de continuar con esta increíble historia de Sofía y el conde Alejandro Santoro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La información que cambió todo y aceleró el plan de Sofía fue la confirmación de la transferencia de la fortuna Reyes del banco suizo. Ella no solo había recuperado el $1.000.000 robado, sino que, gracias a las leyes de inversión compuesta, la fortuna se había multiplicado. Sofía era ahora, anónimamente, una de las mujeres más ricas de Buenos Aires. Esta habilidad oculta, esta fortuna inesperada, le dio el camino para la acción. En lugar de litigar el pasado, invertiría en el presente. La nueva Sofía comprendió que no necesitaba enfrentar a Rodrigo en un tribunal de honor, sino en la arena más cruel, la bolsa de valores. La injusticia del desalojo de las 50 familias se convirtió en el catalizador final. Sofía usó su nuevo capital para fundar una sociedad de préstamo anónima con la ayuda de un abogado de confianza que Alejandro le había recomendado, pero manteniendo su identidad en secreto. Su primer paso proactivo fue adquirir las deudas más grandes que Rodrigo tenía con el consorcio de banqueros, las que él había fabricado para asegurar un préstamo rápido. De la noche a la mañana, Sofía se convirtió en la acreedora mayoritaria del Marqués de la Vega. Ella, la mujer a la que él había llamado rata de esgoto, poseía ahora la llave legal de su ruina. Esta acción fue el primer golpe bajo la mesa, una preparación estratégica que la transformó de guardiana de un diario a dueña de la estancia. 3 años después del exilio, el cambio físico de Sofía reflejaba su poder mental. Había dejado el convento y ahora vivía en una discreta mansión en el centro de la ciudad, estudiando derecho y finanzas. Su vestuario era impecable, de una elegancia sobria, destacando siempre con un toque de azul profundo y oro, los colores de la realeza y la justicia. Aunque su porte era noble, sus manos no temblaban al firmar documentos por sumas astronómicas. En su primer encuentro público, en la ópera, el conde Alejandro Santoro, que había continuado su alianza anónima, apenas la reconoció. La cuidadora vulnerable se había convertido en una empresaria misteriosa, la señora Reyes, conocida en el bajo mundo de las finanzas como una jugadora implacable. La ascensión de Sofía fue silenciosa pero absoluta. Ella se
Infiltró en el círculo social de la nobleza sin revelar su pasado humilde, utilizando la fortuna Reyes como un escudo y el anonimato como su espada. Su presencia en la ópera y en los salones de negocios causó un revuelo de chismes. Una mujer joven y soltera, dueña de una fortuna tan vasta. Los mismos nobles que la habían despreciado ahora la cortejaban. Rodrigo, por su parte, la veía solo como una nueva amenaza financiera, sin sospechar que detrás del elegante traje y el decoro se escondía la joven que había humillado. Su poder se había vuelto tangible, social y económico. El primer enfrentamiento velado ocurrió en una reunión de accionistas del Jockey Club. Rodrigo, necesitando un préstamo para cubrir sus crecientes deudas, intentó desacreditar las acciones de la sociedad de préstamo de Sofía, sin saber que era suya. Él la acusó de prácticas usureras, pero Sofía, a través de su abogado, el único que sabía su identidad, refutó sus argumentos con tanta precisión legal y matemática que el marqués fue humillado ante sus pares. Rodrigo perdió el voto y, lo que era peor, perdió credibilidad financiera. Esta pequeña victoria preparó el terreno para el gran confrontamiento, demostrando que la nueva señora Reyes era una fuerza que no se podía ignorar con simples insultos. El marqués Rodrigo estaba cegado por su arrogancia. Él veía a la señora Reyes como una rival de negocios, una mujer advenediza a la que pronto podría doblegar o comprar. Lo que él ignoraba era que la misma mujer que había humillado y expulsado estaba sistemáticamente drenando el oxígeno de su imperio financiero. La tensión en la estancia crecía. El barón Guzmán presionaba para concretar la compra y los acreedores anónimos, orquestados por Sofía, se acercaban a la ejecución final. Pero la trama se complicaría con una revelación que pondría a prueba la alianza y la naciente confianza entre Sofía y Alejandro, la verdad sobre el financista anónimo que hizo posible la compra de las deudas. Alejandro, sintiendo que la creciente intimidad con Sofía exigía una total honestidad, decidió confesar un segundo secreto vital. Él le reveló que el fondo de préstamo que ella había usado inicialmente para adquirir las deudas de Rodrigo era, de hecho, financiado anónimamente por él, el conde Santoro. Fui tu socio sin que lo supieras, no por control, sino para asegurarme de que tu plan tuviera el capital que un marqués no podría rechazar, dijo con una calma tensa, revelando que él había sido el motor secreto de su ascenso. Sofía sintió una mezcla de gratitud y traición. Su corazón se encogió. Él había sido paternalista al principio, pero lo había hecho por la justicia que ella representaba. Esta revelación fue crucial para la dinámica romántica. ¿Podría ella confiar en un hombre que había operado en secreto, incluso si sus intenciones eran justas? El secreto de Alejandro fue un catalizador para que Sofía compartiera el peso del diario. Ella le mostró la última página, la contabilidad que revelaba el robo de la fortuna Reyes por el abuelo del duque Gaspar. La conexión entre sus pasados se hizo tangible, la injusticia que él había prometido combatir, la mancha de sangre en la fortuna de la Vega, era el mismo crimen que había arruinado a su familia. Ambos eran hijos de una traición ancestral. Alejandro, al ver el broche de plata de los Reyes, comprendió la magnitud de su compromiso. Mi honra me obliga a ayudarte a limpiar la tuya, Sofía, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto que valía más que cualquier título, sellando una lealtad que trascendía los negocios. Trabajando juntos, la brillantez matemática de Sofía y la red de contactos del conde descubrieron el punto débil no financiero de Rodrigo. Un acuerdo matrimonial secreto y forzado con una anciana baronesa desesperada por el título que había prometido pagar todas sus deudas a cambio de la boda. La motivación del marqués era simple: conseguir un título, pagar deudas y escapar de la ruina.
Sofía se dio cuenta de que si ella ejecutaba la deuda antes del matrimonio, no solo lo arruinaría económicamente, sino que lo humillaría socialmente al quitarle su última esperanza de escape y exponer su bajeza moral ante la sociedad. Esta información convirtió la justicia financiera en una justicia de honor, el tipo de ajuste de cuentas que la nobleza entendería. La estrategia de Sofía se complicó cuando el barón Matías Guzmán, el comprador de la estancia, descubrió que la señora Reyes estaba bloqueando sus movimientos en la bolsa. Guzmán, un hombre tan inescrupuloso como Rodrigo, pero con más astucia, usó su influencia política para forzar un aceleramiento del leilón de la estancia, reduciendo el tiempo de maniobra de Sofía a solo una semana. Este obstáculo obligó a Sofía y a Alejandro a trabajar a un ritmo frenético, enfrentándose a la posibilidad de que la tierra de la estancia se vendiera antes de que pudieran ejecutar la deuda principal. El peligro inminente los forzó a una cercanía intensa, donde el profesionalismo comenzó a ceder ante la emoción. La tensión entre Sofía y Alejandro alcanzó su punto máximo en una noche de trabajo arduo. Estaban solos en la biblioteca de la mansión de Sofía, rodeados de mapas y documentos. Alejandro, admirando la mente con la que ella operaba, se inclinó para señalar un detalle en el plan de subasta. Sus ojos se encontraron. La cercanía, el cansancio y la intensidad compartida disolvieron las barreras sociales. El aire se cargó de electricidad no verbal, un reconocimiento de que sus almas se habían encontrado en esa misión de justicia. Sus labios estuvieron a punto de unirse, un momento de entrega total, pero la llegada repentina del mensajero de Alejandro, con un aviso de que Rodrigo estaba buscando a la señora Reyes, interrumpió el crescendo romántico, dejando una promesa no cumplida y una tensión palpable que intensificaba el riesgo de su misión. Aunque el beso fue interrumpido, la declaración de amor se hizo a través de un gesto de protección mutua. Alejandro, consciente del peligro que corría Sofía, sacó un pequeño revólver de su levita, un objeto fuera de lugar para un noble en la ciudad. «No permitiré que nadie te toque, Sofía», dijo con una voz baja y feroz. Sofía, en lugar de asustarse, le acarició la mano, un gesto de lealtad absoluta. «Sé que no lo harás, Alejandro, y yo te protegeré de tu propia honra», respondió, reconociendo que él estaba arriesgando su vida y su reputación. Esta declaración no verbal de un compromiso mutuo basada en la protección y la confianza total era más sólida que cualquier promesa hecha en un salón de baile, sellando su alianza emocional y profesional. Los sentimientos que antes eran solo respeto profesional, ahora se reconocían internamente. Sofía, al verlo dispuesto a arriesgarse por su causa, se dio cuenta de que no amaba al conde por su título o su riqueza, sino por el hombre de honor que era, un alma atormentada que buscaba redención. Alejandro, por su parte, se vio reflejado en ella, una mujer que no solo era su igual intelectual, sino que también lo desafiaba a ser un hombre mejor, a valorar la justicia por encima de la superficialidad de la nobleza. Su conflicto era interno, el amor por Sofía versus la necesidad de casarse con una noble para proteger el linaje de su madre. Él sabía que al elegir a Sofía, arriesgaba todo lo que la sociedad le había dado. El conflicto se centró en la víspera del leilón. Alejandro recibió un ultimátum de su madre. Si se unía a la señora Reyes en público, perdería su apoyo y su título podría ser cuestionado. Él compartió esto con Sofía. Ella, con una madurez impresionante, lo liberó de cualquier obligación. «Tu honra y tu linaje son más importantes que mi venganza. Haré esto sola», dijo ella, priorizando la misión de justicia y la seguridad de él sobre sus propios sentimientos. Pero Alejandro, mirando la dignidad en sus ojos, tomó una decisión irreversible.
Su verdadero linaje no estaba en su apellido, sino en su elección. Él sabía que su elección lo definiría para siempre. El primer embate ocurrió en una cena de caridad donde Rodrigo intentó desacreditar las acciones de la sociedad de préstamo. Sofía apareció vestida con un vestido de seda azul y oro, impecable, con el broche de los reyes discretamente visible. Ella se acercó a Rodrigo y en un tono bajo lo confrontó sobre las deudas que él había falsificado. Rodrigo intentó humillarla con comentarios sobre su supuesto origen humilde. Sofía, sin inmutarse, le dijo: «Su excelencia, he estudiado sus números. La única cosa humilde aquí es su moralidad». La gente cercana escuchó el intercambio y notó la seguridad de ella y la ira ciega de él, poniendo en duda las acusaciones del marqués por primera vez. Sofía demostró su nueva posición de fuerza no con palabras, sino con un documento. En medio de la cena, su abogado entregó un aviso legal a Rodrigo: la ejecución de la hipoteca de las joyas de la familia de la Vega, un símbolo sagrado del linaje. El marqués, lívido, comprendió que estaba perdiendo el control. Este acto, frío y calculado, fue un golpe directo a su orgullo, demostrando que la señora Reyes no estaba jugando. La gente, al ver la caída de la familia de la Vega, comenzó a susurrar sobre la posibilidad de que el marqués no fuera tan honorable como parecía, y la versión de Sofía, la antigua cuidadora, empezó a ganar una credibilidad silenciosa. Desesperado, Rodrigo intentó contraatacar la única cosa que Sofía parecía valorar: su reputación. Con la ayuda de Guzmán, esparció rumores de que la señora Reyes era una aventurera extranjera, una cazafortuna sin decoro que había manipulado a su difunto tío. Encontró a los antiguos guardias que la habían expulsado y les hizo jurar que Sofía había sido sorprendida robando objetos de la estancia. Pero el intento de contraataque falló parcialmente. Alejandro, usando sus contactos en la prensa, desacreditó rápidamente las fuentes, presentando documentos legales que probaban la ciudadanía y la ascendencia de Sofía. Rodrigo solo logró escalar la tensión, pero sin causar daño real a su adversaria. Las testigos clave, las familias de los trabajadores que Rodrigo intentaba desalojar, vieron en la figura de la señora Reyes una esperanza real. Un grupo de ellos, alentado por la valentía de Sofía, se presentó ante un notario para firmar declaraciones juradas contra el marqués, atestiguando las deudas falsificadas y las amenazas. La gente ya no temía tanto a Rodrigo. Su aura de invencibilidad se había desvanecido. Los susurros en los salones se convirtieron en preguntas abiertas, y la aristocracia, siempre lista para cambiar de lealtad, comenzó a inclinarse hacia la misteriosa mujer que no solo tenía dinero, sino también un sentido palpable de justicia. El plan de Sofía estaba en su fase final: la ejecución pública de la deuda de Rodrigo durante el leilón de la estancia, donde el marqués sería forzado a declarar su insolvencia ante toda la sociedad. Ella había asegurado las suficientes acciones y deudas para presentarse como la única compradora legítima, impidiendo la venta al barón Guzmán y asegurando el control de la tierra. La estancia de la Vega sería comprada no para el lujo, sino para la redención social. Todos los documentos estaban sellados y la transferencia de títulos estaba lista. La noche antes del leilón, Sofía y Alejandro se encontraron en la mansión de ella. Era un momento de calma tensa, la paz antes del estallido. Se tomaron las manos sin hablar, solo sintiendo la conexión que había crecido entre ellos. Alejandro, con el peso de la decisión sobre su linaje, le entregó su anillo de sello familiar. «Mañana mi lugar estará a tu lado. Si caemos, caemos juntos. Si triunfamos, será como iguales», dijo con total entrega. Sofía aceptó el gesto, sabiendo el sacrificio que representaba. Sofía
Sintiendo la frialdad del sello familiar de Alejandro en su mano, sintió que su juramento de vengar su historia estaba a punto de cumplirse. Ella no solo lucharía por su dinero, sino por el futuro de la justicia y el hombre que había elegido la honra sobre el título. La mañana siguiente sería el día de la verdad. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Sofía Reyes, la dueña de la estancia. El salón de subastas, un vasto espacio con techos altos y profusión de mármol y terciopelo, se convirtió en el escenario del juicio final. La atmósfera era eléctrica, cargada con la expectación de la aristocracia, que había acudido a presenciar la caída de un linaje centenario, la estancia de la Vega. Los candelabros de cristal derramaban una luz fría sobre los invitados, cuyos susurros eran tan filosos como las dagas. Rodrigo, vestido con su mejor levita, intentaba proyectar una calma que no sentía, su rostro una máscara de arrogancia tensa. El barón Guzmán, con una sonrisa de tiburón, se sentó en primera fila, confiado en que su dinero sellaría la compra. Todos estaban allí para el espectáculo, sin saber que la verdadera estrella y verdugo era la misteriosa señora Reyes, cuyo drama no sería de súplica, sino de justicia implacable. La llegada de Sofía fue calculada para el máximo impacto. Entró del brazo del conde Alejandro Santoro, cuya presencia sellaba el compromiso de la nobleza de honor con la justicia. Sofía llevaba un vestido de seda negra y oro, su porte transformado por 3 años de estrategia y poder. En su cuello brillaba el pequeño broche de plata de los reyes, el símbolo de su linaje humillado. Su presencia junto al conde detuvo las conversaciones. Era la encarnación del rumor y la fortuna anónima que había estado atormentando a Rodrigo. El marqués, al verla, sintió un escalofrío. La elegancia de la mujer era inquietante y el respeto en los ojos de Alejandro por ella era inconfundible. La cuidadora había regresado, pero como una reina de las finanzas. Las reacciones fueron inmediatas y contrastantes. Los nobles más jóvenes, ya cansados de la tiranía de Rodrigo, la miraron con asombro y admiración, percibiendo en ella la fuerza de una nueva era. El barón Guzmán frunció el ceño, sintiendo que su compra se complicaría. Rodrigo, sin embargo, solo sintió un odio ciego. «Una puta vestida de terciopelo no tiene un ápice de decoro», murmuró a su abogado, ignorando el peligro real. La negación del marqués a reconocer la amenaza en su antigua cuidadora, a quien seguía viendo como un rato de esgoto, fue su error fatal. Alejandro, al lado de Sofía, le apretó la mano. Su apoyo era un desafío público a su propia madre y a toda la sociedad, un gesto que valía más que cualquier título. La subasta comenzó, y tras una serie de pujas menores, el barón Guzmán hizo una oferta exorbitante que parecía sellar el destino de la estancia. El martillero estaba a punto de cerrar el trato cuando el abogado de Sofía, bajo sus instrucciones, intervino con una calma devastadora. «¡Protesto! Señor martillero, la señora Reyes no tiene interés en la subasta como compradora ordinaria, sino como credora principal de la hipoteca de la estancia de la Vega», declaró. Rodrigo se puso pálido y la sala enmudeció. La confrontación era verbal y legal. Sofía no necesitaba comprar la estancia, ya que la poseía legalmente a través de la ejecución de la deuda que él mismo había contraído. Sofía, con una voz baja pero firme que se elevó sobre el silencio sepulcral, se dirigió directamente a Rodrigo, revelando su conocimiento íntimo de sus crímenes financieros. «Marqués de la Vega, el monto de la deuda que me debe no es la que declaró ante el notario, sino una que usted falsificó para engañar a los banqueros extranjeros y forzar esta venta». Ella presentó una prueba irrefutable, la contabilidad paralela que había descifrado del diario del duque Gaspar, corroborada por los registros bancarios suizos. La prueba,
Un documento sellado con el escudo de los reyes no solo demostró el fraude, sino que también estableció implícitamente su verdadero linaje y la conexión con el crimen ancestral. Rodrigo se levantó de su asiento, su rostro congestionado por la ira y el pánico. Intentó defenderse, acusando a Sofía de difamación y falsificación, aferrándose a su último escudo, la inmunidad de su título. Esta mujer miente, es una impostora y una excriada que busca arruinar mi linaje, gritó, su voz rompiéndose. Pero el intento de contraataque falló. Sofía lo refutó con glacial. No soy una excriada, marqués, sino la dueña legítima de la fortuna que su abuelo robó a mi familia, los reyes. Ella se quitó el broche de plata, lo colocó sobre la mesa junto a los documentos, y la sala entendió la magnitud histórica del ajuste de cuentas. El golpe final fue la revelación pública de las deudas fabricadas contra los comerciantes y las 50 familias que Rodrigo planeaba desalojar. Sofía hizo que los comerciantes se levantaran, uno por uno, testificando sobre el esquema de usura y las amenazas del marqués. La verdad, expuesta por la mujer que él había humillado, fue más dolorosa que la pérdida de la fortuna. Rodrigo no solo perdió su riqueza, sino también su honor, el único valor que la nobleza supuestamente poseía. El conde Alejandro Santoro, con un gesto de aprobación a Sofía, se dirigió al martillero. La ejecución de la deuda es legítima. El marqués ha incurrido en fraude y deshonra. El martillero, temblando bajo el peso de la ley y el escándalo social, declaró a la señora Reyes como la nueva y única dueña de la estancia de la Vega y de todos los activos asociados. La consecuencia inmediata para Rodrigo fue devastadora. Perdió su título de marqués por insolvencia y por la indignidad probada. Sofía, en un momento de justicia estratégica, se negó a llevarlo a la cárcel, prefiriendo un castigo más sutil. Su castigo, marqués, será perder el respeto que tanto valoró. Usted dejará esta sala sin dinero ni nombre, dijo con calma. La multitud, con una mezcla de shock y catarsis, aplaudió discretamente. La justicia se había servido, no por las leyes de la nobleza, sino por las de las finanzas y la moral. En ese momento de triunfo, Alejandro se acercó a Sofía. Su madre, que estaba en la sala, intentó detenerlo, murmurando sobre el decoro y el peligro para su propio linaje. Alejandro ignoró a su madre y a la sociedad. Tomó la mano de Sofía, elevando su voz para que todos lo escucharan. Mi honra no se mide por el apellido, sino por la justicia que se defiende, y yo pongo mi nombre y mi fortuna al lado de Sofía Reyes, declaró, un gesto que era una renuncia pública a su destino social preconcebido y una elección costosa de lealtad. Este apoyo público final selló el destino de Rodrigo, demostrando que incluso la nobleza más alta desaprobaba sus acciones. La reacción de los testigos fue la catarsis que Sofía había buscado. Los comerciantes y las familias desalojadas, presentes en el balcón del salón, rompieron en aplausos, algunos llorando de alivio y gratitud, un contraste sonoro con el silencio incómodo de la nobleza. El aplauso fue el verdadero triunfo de Sofía. Rodrigo, humillado al punto del colapso, se dio cuenta de que su caída no era solo financiera, sino moral y pública. La aristocracia se dispersó, algunos con vergüenza, otros con la rápida decisión de cortejar a la nueva dueña de la estancia, pero todos aceptaron la nueva realidad de poder. Tras la salida humillante de Rodrigo, Sofía y Alejandro se quedaron solos en el centro de la sala vacía. El conde tomó sus manos, sus ojos grises llenos de una emoción profunda. Te amo, Sofía, no por la dueña de la estancia, sino por la mujer que honró su historia y que me enseñó el verdadero significado de la nobleza. Fue la primera declaración verbal, simple y profunda. Sofía le devolvió el anillo de sello familiar.
No lo necesito, te elijo a ti, no a tu título, respondió ella, sellando su compromiso no con un anillo, sino con una promesa de asociación y amor. El gesto final de unión fue un beso, no un beso apasionado, sino un juramento suave y firme en el centro de la sala de subastas que había sido el altar de la avaricia, un beso que se sintió como la primera piedra de un nuevo futuro. Superaron juntos el último obstáculo, el fantasma del decoro social. Alejandro aceptó el riesgo de perder el apoyo familiar, y Sofía aceptó el riesgo de amar a un noble. El compromiso no era solo romántico, sino un pacto de justicia. La unión de los reyes y los Santoro sería el fundamento de un nuevo tipo de poder en Buenos Aires, basado en la igualdad y la ética. Las consecuencias se establecieron inmediatamente. La estancia de La Vega fue puesta bajo la administración provisional de Sofía. Ella anunció públicamente que la primera acción sería detener el desalojo de las 50 familias y devolverles el dinero de las rentas falsificadas. La promesa era clara: la tierra no sería vendida, sería usada para el bien común. Esta acción, anunciada con la formalidad de una nueva ley, marcó el verdadero fin de la era de Rodrigo y el comienzo del legado de Sofía. El silencio del salón de subastas, ahora vacío, contrastaba con el estruendo de la victoria. Sofía, mirando el broche Reyes en su pecho, sabía que el dinero estaba recuperado y la honra restaurada. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Sofía construiría después, junto a Alejandro. Un futuro donde la riqueza serviría a la justicia. La estancia de La Vega, ese antiguo nido de corrupción, estaba a punto de convertirse en el Instituto de Justicia Social Reyes Santoro, un faro de esperanza. El destino final del marqués Rodrigo de La Vega fue, irónicamente, su propia avaricia. Despojado de su título y de su fortuna por la ejecución de la deuda, se vio obligado a declarar bancarrota pública, un acto que lo convirtió en un paria social en la estricta Buenos Aires de 1881. Sofía y Alejandro se aseguraron de que no fuera a la cárcel, sino que lo dejaran con la suficiente vergüenza para que su caída fuera completa y proporcional a sus crímenes. Sin dinero ni aliados, fue forzado a dejar la ciudad en desgracia, un exilio autoimpuesto hacia el interior del país, donde su linaje no significaba nada. Este desenlace, que evitaba la venganza sangrienta y optaba por la justicia social, consolidó las bases para el nuevo orden que Sofía y Alejandro estaban a punto de construir, demostrando que la verdadera derrota de Rodrigo fue su irrelevancia. La caída de un marqués tan prominente, causada por una joven a la que él había tildado de rata de esgoto, generó un cambio sísmico en la percepción social. La prensa, inicialmente controlada por Rodrigo, ahora clamaba por la justicia de Reyes, reconociendo la honra de Sofía, no por el dinero, sino por el uso que le dio. Se instituyeron pequeñas reformas en el derecho de propiedad, haciendo más difícil que los nobles usaran esquemas usureros como los de Rodrigo contra los pequeños propietarios. El reconocimiento público de Sofía fue rotundo. La sociedad, que antes la había despreciado, ahora la veía como una benefitora y un ejemplo de que la verdadera nobleza no se medía por la cuna, sino por las acciones, lo que validaba la lucha que ella había librado. Meses después, en la estancia de La Vega, ahora en proceso de restauración, Sofía y Alejandro compartieron una cena íntima en el que había sido el estudio del duque Gaspar. El aire ya no era pesado ni sombrío, sino cálido y lleno de la luz de un futuro prometedor. Ella, vistiendo el broche de los reyes, no se sentía más como una impostora, sino como una dueña legítima. Reflexionaron sobre la jornada recorrida, desde la alcoba oscura hasta la sala de subastas. El diario nos trajo la verdad, Alejandro,
pero fue nuestra elección de usarla para la justicia lo que nos trajo la paz, murmuró Sofía, sintiendo la calma que solo una conciencia tranquila podía otorgar después de tanto drama y sacrificio. El momento más importante de esa noche fue la curación de sus heridas emocionales. Sofía superó la amargura del exilio, transformando su dolor en un motor de reforma social. Alejandro, al elegirla a ella por encima de la expectativa social, se liberó del peso de la honra familiar que lo había atormentado desde la ruina de su padre. Él le confesó que, gracias a su valentía, había aprendido que la debilidad no era la emoción, sino la rigidez. Sellaron su relación con la promesa de que su vida en común sería una sociedad de iguales, donde su mente prodigiosa y su honor inquebrantable serían los pilares de su hogar. Su primer gesto de vida normal juntos fue simple y profundamente significativo. Decidieron plantar un nuevo viñedo en la estancia, en la tierra que Rodrigo había intentado vender. No era un acto económico, sino simbólico, un compromiso con el futuro y la renovación. Sofía, con sus manos antes ocupadas con los pañuelos del duque, sostenía ahora la tierra fértil, mientras Alejandro, el hombre de la Patagonia, le mostraba las mejores técnicas de cultivo. Fue un momento de paz, donde la nobleza y la sencillez se fusionaban en un proyecto común de vida, demostrando que su unión iba más allá del romance y se enraizaba en el trabajo y la creación de un nuevo legado, libre de la sombra de la traición. El legado de Sofía se consolidó con la apertura del Instituto de Justicia Social Reyes Santoro en la antigua estancia de La Vega. En lugar de un suntuoso palacio, se convirtió en una escuela de agricultura y finanzas para la comunidad, ofreciendo a los hijos de los trabajadores la misma arma que Sofía había usado para triunfar: la educación en contabilidad y el conocimiento de la ley. Su objetivo final no era solo castigar, sino prevenir futuras injusticias. Ella usó su poder para ayudar a los vulnerables, transformando la estancia en un símbolo de redención y oportunidad, una declaración física de que la riqueza y la nobleza podían ser utilizadas como herramientas de equidad. Las 50 familias que Rodrigo intentó desalojar no solo recuperaron sus tierras, sino que también se beneficiaron del apoyo del instituto, con préstamos a tasas justas y capacitación técnica. Los comerciantes que habían testificado contra el marqués vieron sus negocios estabilizados y protegidos por la nueva administración. Personajes secundarios, como el antiguo mayordomo del duque, recibieron pensiones dignas por su servicio honesto. La comunidad, transformada por la generosidad estratégica de Sofía, la veía como una líder, una mujer que había usado su dolor y su inteligencia no solo para sí misma, sino para elevar a todos a su alrededor. La comunidad, antes oprimida y temedora de la aristocracia, ahora florecía bajo el liderazgo de Sofía y Alejandro. La estancia, ahora el instituto, se convirtió en un centro de progreso. Había un sentido palpable de esperanza en el aire, donde la palabra y la honra habían recuperado su significado original, despojado de la corrupción de la nobleza. Este entorno transformado fue el verdadero milagro del romance. No solo encontraron el amor, sino que lo usaron para reformar la sociedad que los había marginado. La estancia, en lugar de un monumento a un crimen, se convirtió en un faro de justicia, un ejemplo vivo de que el cambio social era posible cuando la honra se unía a la inteligencia. El tiempo pasó, sereno y productivo. Meses después, la escena se traslada al portón de la estancia, ahora con un nuevo y modesto escudo familiar, la unión de los símbolos Reyes y Santoro. Vemos a Sofía y Alejandro casados, observando a los niños que estudian en lo que antes era la sala de trofeos.
La imagen contrasta brutalmente con la escena inicial del bloque 1. La oscuridad y la enfermedad han sido reemplazadas por la luz y el aprendizaje. Sofía, ahora la señora Santoro, mantiene su dignidad, pero con una alegría evidente. Su poder no es el de una noble, sino el de una fundadora, una reformadora. Alejandro, manteniendo su honor, había asumido un papel en la política local, promoviendo leyes de equidad que protegían a los pequeños agricultores. Sofía, mientras tanto, dirigía el instituto, su mente matemática, ahora dedicada a crear un fondo de desarrollo para la región. Su unión era de iguales, una asociación donde el título de él legitimaba el trabajo de ella y la inteligencia de ella dirigía la fortuna de él. Eran más que una pareja, eran un motor de cambio, con la intención de dejar un legado que duraría generaciones, asegurando que la injusticia ancestral de los de la Vega nunca más se repitiera. Si has acompañado la historia de Sofía Reyes y del conde Alejandro Santoro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La historia de la estancia no era solo un relato de venganza, sino de la búsqueda eterna de la verdad y el amor en medio de la adversidad. Sofía, con un vestido sencillo y elegante, miró a Alejandro, cuyo rostro reflejaba una paz recién encontrada. Ella tocó el broche de plata de su familia. «Esta es nuestra verdadera herencia, mi señor. La justicia», dijo ella, una frase que resonó con el gancho inicial. El amor había triunfado sobre la avaricia y la inteligencia había vencido al linaje. La cuidadora se había convertido en la dueña y el conde en el hombre que eligió el corazón sobre la corona. La esperanza no era una fantasía, sino un futuro labrado con la firmeza de la ley y la dulzura de la dedicación.